Buenas tardes. Vamos a iniciar la unidad curricular 2, que tiene que ver con el periodo desde el Renacimiento hasta la contemporaneidad. Vamos a mirar temas relacionados más con el contexto cultural europeo, siempre también haciendo una analogía, una comparación, una crítica con lo que pasa acá en otros países. Entonces, la unidad curricular 2 tiene que ver con el arte y la arquitectura desde el Renacimiento hasta la actualidad, si se quiere. Hay temas muy interesantes, sobre todo para entender actualmente lo que es la arquitectura, el arte aquí en el Ecuador y en América Latina, en la región andina. Vamos a hacer una breve explicación de la aula virtual, de las temáticas que están ahí, las que vamos a abordar, y luego haremos una exposición sobre lo que nosotros denominamos el encubrimiento de América. Esto la parte medular, digamos, de esta sesión. Entiendo que todos estarán también un poco interesados por la evaluación que hemos pasado. Tengo listas las calificaciones que les voy a pasar a comentar. ¿Se está escuchando bien? Sí, profe. Ya. Bueno, primero decirles que me parece que han tenido dificultades en la prueba. Digamos que el resultado es satisfactorio, pero veo que ha habido ciertas dificultades. Quizás algunas preguntas estuvieron un poco confusas, no lo sé, aunque en el ensayo ha habido buenos discursos en el sentido de lo que se entiende como el espacio en la arquitectura, eh, lo que ha hecho que algunas se desvíen un poco de contestar la pregunta. Entonces, una sugerencia es que cuando cuando nos solicitan un ensayo, una opinión propia, eh, lo que tenemos que siempre no perder de vista lo que nos están pidiendo, porque a veces damos un concepto muy general que no está errado, pero que un poco desvía lo que nos están pidiendo. Entonces, hay que siempre remitirse a lo que nos piden. A ver, nos piden que comentemos sobre el Renacimiento en Italia, pues yo me voy a centrar. El Renacimiento en Italia surgió en el siglo XV, XVI. Los representantes importantes en la arquitectura fueron tales y cuales, y se destacaron porque en las edificaciones, sobre todo religiosas, comenzaron a utilizar las cúpulas, etc. Me centro el Renacimiento en Italia. Estoy temporalizando y estoy diciendo características. Pero puedo también responder al Renacimiento en Italia. Surgió luego del periodo de la Edad Media en Italia, pero también en España,
en Alemania, donde hubieron representantes importantes como fulanito de tal, entonces como que me voy desviando. No es que estoy haciendo mal, pero me voy desviando. Si me piden una cosa, me tengo que centrar como sugerencia. Bueno, en el caso de los trabajos del portafolio, los trabajos grupales, la nota que tiene el grupo es de todo el grupo, no se discrimina. El trabajo individual sí se ve ahí en diferencias porque algunos estudiantes, hombres o mujeres, son ordenados, ponen las cosas bien, son mucho más explícitos en el resumen, en la crítica que se les pide. Otros son mucho más lacónicos, escriben 4 o 5 líneas, media página. No hay orden, entonces en eso también eh, sugerirles que que empecemos en un portafolio a llevar con orden las cosas. Primero, la secuencia del tiempo. ¿Cuándo nos encargaron este trabajo? Dentro de los trabajos que tenemos, ¿qué número es? Y también concretarse en lo que se pide. Porque, por ejemplo, en el video del arte precolombino y encontrar las diferencias con el arte de Europa o de Grecia o de Roma, no se ha visto el vídeo, sino que se ha ido a encontrar las diferencias. O sea, no, ahí, por ejemplo, ha habido una distorsión. Entonces, generalmente esto es lo que les puedo decir de forma para todos los, sin estar puntualizando, pero observaciones generales. Falta por registrar eh, las asistencias, que veremos cómo el sistema nos ayuda en registrar las asistencias, porque generalmente están en clases presentes, en clases sincrónicas, suele haber, ahora mismo tenemos 25 personas, 25 a 27 personas, y luego resulta que en hay muchos más inscritos y aparecen en las pruebas mucho más. Entonces, evidentemente, o hay personas que asisten de vez en cuando o que no asisten y que aparecen al final. Esto para que tengan una información general. Bueno, paso a comentarles eh, el resultado de la evaluación. Suma de prueba evaluativa del cuestionario más el portafolio. Están los trabajos plus que también se les ha sumado, por supuesto. A algunos les ha ayudado. Eduardo Acosta, 14.5. Milena Cruz, 14. David Yuquilema, 15.50. Alan Carrillo, 13.50. John Montero, 14.50. Emily Oñate, 16. Camila Morán, 13. María Fernanda Revelo, 17.50. Flor Lisset Samaniego, 18. Cristian Tutín, 16. John Nieto, 17. Daniela Moya, 15. Juan Benavides, 20. Juan López, 16. Ayerly Reyes, 16. Juliana García, 14.50. Saskia Núñez, 16. Francis Kingalombo, 14.50. Juliana de Jesús Mejía, 16. María Daniela Lascano, 16. Edison Pastuña, 14.50. Alison Vargas,
14. Cristian Sisa, 17. Chadem Flores, 16. Kevin Caixatoa, 17. Kevin Melanie Almeida, 13. Kevin Wambo, 17. Carla Lobato, 15. Daniel Villarreal, 1750. Evelyn Yanangate, 17. Mayeli Cuamancas, 13. Emi Lema, 17. Sebastián San Pedro, 8. Natalie Amaya, 17. Estas son las evaluaciones que son los resultados de sus trabajos. No sé si alguien está y no tiene ninguna evaluación, pero en todo caso son los que están registrados en el sistema. ¿Algún comentario, alguna inquietud? Bueno, como les había comentado, nos toca ya la unidad curricular 2. Voy a compartir el aula virtual, ustedes igual pueden entrar para ir viendo los temas que brevemente voy a hacer una explicación sintética de lo que consta y de lo que vamos a ver hasta el final del curso. Y luego entraremos a la explicación del primer tema. Se está viendo la pantalla. Sí, arquitecto, sí se ve. Muy bien. A ver, como les había comentado, nos toca ver en cuanto a la periodización desde el Renacimiento que surgió en el siglo XV y XVI en Europa, como su nombre lo indica, el Renacimiento, renacer de la cultura, inspirado en los valores de la Grecia clásica, del arte, de la arquitectura y de Roma. El siglo XVI, los europeos reformulan todo eso y se lanzan incluso a la conquista del mundo. Por diversos motivos, pues, entre ellos los avances en la navegación, al descubrimiento de tierras que no se conocían para ellos, porque, bueno, las tierras, estas existían, las culturas existían, ellos no conocían, habían conceptos, al menos eso es lo que nos dicen los libros de texto. Hay discusiones de que América, en el caso nuestro, ya era conocida por los vikingos y por los chinos, mucho más antes que los europeos, pero en realidad, oficialmente, se parte de que el siglo XVI se inició pues el descubrimiento de América, que nosotros lo decimos encubrimiento, y ya vamos a explicar por qué. Entonces, a partir de la modernidad, del Renacimiento en Europa, se suceden avances en el arte, en la arquitectura, viene la Ilustración, donde
Europa ya con los países en donde ha, ha llegado con sus, eh, digamos, conocimientos culturales, eh, plenamente ya en un periodo de homogenizar el arte y la cultura europea en el mundo, entre eso sus creencias religiosas, sus conocimientos, etcétera. La ilustración es una época quizás muy importante para el mundo europeo. Por eso se llama la ilustración el siglo de las luces, donde hay muchos avances en distintos ámbitos. Luego viene el periodo de las vanguardias, la ruptura con los principios clásicos y aparece la modernidad. La modernidad, pues, significa un cambio en las concepciones del arte, de la arquitectura en Europa, que ya se ha consolidado a nivel, sobre todo, de la influencia en el mundo occidental, en la cultura occidental, y se homogeniza a nivel de todos los países, en el caso americano, por ejemplo, y también en el resto del mundo, ¿no? El estilo moderno de la arquitectura, por ejemplo, encontramos en todas las regiones culturales. Y luego ya de la modernidad, aunque estos tiempos se habla de posmodernidad, eh, en nuestro caso todavía seguimos con esos principios, aunque también incluso en arquitectura se habla de arquitectura posmoderna, incluso creo que en la facultad hay, en historia se habla de la posmodernidad, quizás teniendo como referencia los países europeos y otros países que están fuera de nuestro contexto geográfico. Interesa sobre todo reflexionar sobre las artes y la arquitectura en América Latina. Como ustedes ven, aquí ya surge el término América Latina. América Latina que eh, a partir de la llegada de los europeos, la influencia de el mundo latino, básicamente España, las lenguas latinas, España, Italia, Francia, pues hay las expresiones artísticas, arquitectónicas, eh, sufren indudablemente unos cambios radicales en relación a las concepciones anteriores al siglo XV aquí vigentes, sobre todo en América. Bien, nos interesan nuestras áreas culturales, Mesoamérica y el área andina, donde está concentrado América Latina, porque América Latina va desde México hasta Chile, ¿no? La América anglosajona es la América del Norte, la Unión de Estados Americanos, USA, el país que ahora pues todo el mundo cree que es lo máximo en el desarrollo y en la cultura y en la democracia. Ellos se han postulado y lo lanzan al mundo. Eh, Estamos en una era pues de esa influencia anglosajona, comandada por Estados Unidos. Y luego hablaremos sobre la teoría del arte y el pensamiento estético en el Ecuador, que es básicamente lo que nos interesa a nosotros. Aquí en el país, la gran pregunta es, ¿existe una teoría del arte? ¿Existe un pensamiento estético? ¿Hay una arquitectura con identidad? ¿Podemos hablar de eso? ¿O estamos abocados a repetir, a copiar lo que viene de otros contextos, básicamente Europa, los países europeos? Bueno, y tenemos alrededor de 14, 15 temas en donde vamos a ir desglosando cómo se ha ido dando paulatinamente
eh, una serie de acontecimientos que están en el origen de lo que ahora nosotros pensamos y también en la educación. Eh, Empezamos por la invención de América, el descubrimiento y el encubrimiento de sus expresiones culturales, y algo que es muy importante, conocer cuál es la composición sociológica de los pueblos, de los países a este momento, y a qué se debe, de cómo estamos configurados sociológicamente, lo que, sin lugar a dudas, influye en las expresiones culturales, porque ya hemos dicho que la cultura del ser humano se expresa eh, en formas simbólicas, y esas formas simbólicas son el arte, la arquitectura, la ciencia, el lenguaje, el idioma, los mitos, los ritos, la religión, eh, los saberes, básicamente lo que compone el núcleo fundamental de una cultura y que viene eh, signada por la forma de ver y entender el mundo. A partir del siglo XVI, la forma propia de ver y entender el mundo que tenían las culturas de nuestra región geográfica sufrió eh, un choque de otras formas, una imposición y esa mezcla, si se quiere, o confusión de las formas de ver y entender el mundo. Por ejemplo, en la religión. La religión se ha impuesto el cristianismo. Si vamos a nuestro país, el Ecuador se define como un país católico cristiano. Alrededor del 90% de la población se declara de esas creencias. Eso indudablemente eh, se expresa también en los rituales que se hacen, en el arte, sobre todo en la época colonial, y en la arquitectura. 300 años de vigencia de todo ese pensamiento fuerte cristiano hasta ahora, indudablemente. Entonces, eso vino a cambiar lo que antes existía aquí. Pero ese cambio no estuvo exento pues, eh, como vamos a ver en la explicación, de imposiciones a la fuerza, como dice alguien, a sangre y fuego, y, y luego pues sucederán otros periodos, como ya la época republicana y la época contemporánea. Sin lugar a dudas, el arte religioso y la arquitectura hispanoamericana en la colonia marcaron el signo de nuestras propias ciudades. Las ciudades en el siglo XVII, XVIII, que surgieron a partir del siglo XVI sobre los antiguos asentamientos. Eh, Algún historiador de la arquitectura habla de las ciudades conventuales, ciudades donde los conventos, los monasterios, las iglesias monumentales dominaban el paisaje en la ciudad, porque pues ese tiempo existían máximo las viviendas de 2 plantas, pero la monumentalidad de la iglesia con sus campanarios, etcétera, dominaban, ¿no? ¿Por qué se da la presencia de eh, muchísimas iglesias, conventos y monasterios en cada ciudad? Por ejemplo, Quito, este rato tiene alrededor de 30 y tantos edificios religiosos. En otras ciudades
veintitantos en Cuenca, por ejemplo, en ciudades que surgieron sobre las antiguas ciudades que existían aquí, o centros poblados, pues hay curiosamente esa presencia eh, bastante significativa de los edificios religiosos. Y eso da como resultado pues un manejo de estilos arquitectónicos que nos interesa al menos conocer, porque este periodo de 300 años como que se lo quiere ocultar muchas veces y pasamos desde el Renacimiento a la industrialización y luego ya a la modernidad. Eh, para entender el arte y la arquitectura, pues tenemos que conocer en realidad qué es lo que sucedió. Indudablemente también habrá lectura de textos, consultas, videos que nos ayudan a lo que nosotros vamos a presentar aquí a veces de una manera bastante sintética. Hablaremos, por supuesto, del arte y la arquitectura del Renacimiento europeo, el surgimiento del arte barroco en España y América. Muchos dicen que el arte barroco es un arte de conquista por su expresión enrevesada de adornos, sobre todo en la religiosidad cristiana, los retablos católicos, que tratan de impresionar con una serie de adornos. Eh, Preguntarnos por qué se dio eso, si hubo influencia del arte eh, prehispano, sobre todo en México, por ejemplo, en México donde podemos ver que las culturas anteriores, los aztecas, los mayas, eh, tenían en sus expresiones artísticas eh, unas, una serie de figuras escultóricas con muchos ornamentos. Entonces habría que ver de dónde surge eso. Luego ya el arte, la arquitectura y la estética en la modernidad y en la ilustración y en la modernidad. Y luego como en el caso nuestro, cuando Europa está entrando a la modernidad por los acontecimientos económicos, políticos, de la invención de la máquina de vapor, permite la aparición de los ferrocarriles, de las máquinas para la producción en serie. Eso trastocó no solamente en el ámbito económico, en la producción de objetos, eh, sino que también en la movilidad de las personas, lo que ocasionó que haya un trasvase del campo a la ciudad y las ciudades colapsaron. Y eso, las viejas ciudades medievales que estaban amuralladas, con el advenimiento de la población rural y la aparición de las fábricas fuera de esos entornos, pues ocasionó que esas ciudades tengan que ser modificadas, reformadas para que el propio ferrocarril, las nuevas vías, los nuevos barrios comiencen a aparecer y eso luego daría lugar a que los materiales industrializados como el hierro, el acero, la invención también del hormigón armado, el, el vidrio, daría lugar al estilo moderno que con la ruptura de las concepciones estéticas del arte clásico basado en la figura humana, al haber nuevas propuestas en las vanguardias, pues esto influye mucho. Por ejemplo, la ruptura de la concepción del canon de la belleza basado en la figura humana y luego con la aparición del cubismo,
que plantea que se geometrizan las figuras humanas, la naturaleza, todo, por eso el nombre de cubismo, porque hay una presencia significativa de una concepción más geométrica de la figura humana, de la naturaleza, etcétera. Esto influye notablemente en la arquitectura, y la arquitectura pasa a ser una arquitectura geométrica también por el uso de los materiales de construcción, los sistemas constructivos tipo, algunos dicen tipo jaula, ¿no? La estructura en cajón de columnas y vigas, y luego forrar a través de vidrios, ventanales, es lo que caracteriza la arquitectura moderna. Permite la construcción en altura, y eso se difunde a nivel mundial como el estilo internacional. Entonces, vamos a ir entendiendo eso como cuando Europa, por sus condiciones políticas, económicas, sociales, entra a la modernidad, nosotros empezamos a, a los historicismos, al neoclásico, al neogótico. Un poco ahí se empieza a desfasar esa influencia por las condiciones económicas, sobre todo. Aquí la industrialización eh, no ha sido un elemento sustantivo en el cambio de las condiciones económicas. Y también lo que influyó mucho que el estilo internacional, el estilo moderno de la arquitectura moderna, se imponga primero en Europa y luego a nivel de todo el mundo occidental, incluso a nivel planetario, es la presencia o las dos guerras mundiales que sufrió Europa en el siglo pasado, años 17, 18 o incluso un poco menos, y luego la Segunda Guerra Mundial en el 39, 40, que significó la destrucción de muchas ciudades y pueblos, y la necesidad de reconstruirlas rápidamente para poder dar albergue a las personas damnificadas. Y ahí apareció el estilo moderno con estas construcciones en altura que ayudaron a resolver este problema. O sea, acá no se ha tenido eso, y quizás únicamente la influencia cultural es lo que se ha impuesto para poder poner de moda a la arquitectura moderna. También hay que necesidad de reflexionar sobre las América Latina en las artes y en la arquitectura, cómo se ha ido dando, tanto en la región andina como en Centroamérica. Revisar las teorías del arte en América Latina, como los artistas también, y aquí empiezan a reaccionar y comienzan a partir de comenzarse a mirar hacia sí mismo, a descubrir América, porque el proceso de colonización significó la invisibilización de las culturas locales y la imposición de la religión, el idioma, eh, la ocupación de sus centros poblados, la destrucción de su arquitectura, y eso pues invisibilizó a lo que fue un desarrollo cultural autónomo de miles de años. Pero ya en los siglos XIX, XX, empieza a haber una reacción por parte del arte, sobre todo en los muralistas mexicanos, por ejemplo. En la literatura empiezan a haber expresiones, y a estas nuevas corrientes artísticas en distintos ámbitos, la cultura oficial, la cultura que se enseñaba como en las escuelas, en los colegios, basado en todo lo europeo, empiezan a calificar estas expresiones como arte popular, arte mestizo,
no le dan el rango de arte, sino que le ponen en otros ámbitos, ¿no? Y ahí pues también los nuevos fundamentos de la estética nacional, el pensamiento estético. Algunos críticos de la sociedad latinoamericana hablan de que los colonizados siempre nos miramos en espejos ajenos. O sea, eh, la educación que tenemos, que está basada en los conocimientos de fuera, nos hace creer que somos también o que debemos parecernos como lo de afuera. Y cuando nos vemos al espejo, nos vemos, pues, en vez de vernos como somos, pues, una mezcla o el color de la piel distinta, los ojos, el pelo, nos vemos como rubios, como con ojos verdes, o queremos aparecernos a eso, como el ideal de todo. Entonces, hay que romper el espejo ajeno donde nos miramos y empezar a mirarnos como somos. Y esta es lo que en realidad reclama la sociedad en este momento, en la contemporaneidad, dejar de seguir copiando y utilizar nuestras propias capacidades. Bueno, apareció el arte y el indigenismo, el arte mestizo, la cultura popular, eh, la ancestralidad en el arte y la arquitectura contemporánea. Hubo una época en donde se empezó a mirar mucho las formas volumétricas, al menos para tratar de llevar ciertos elementos a la arquitectura. Quizás en Perú, en Bolivia hay muchas más expresiones en este ámbito, pero en el arte sí se ve una influencia muy importante del pensamiento estético nativo o la mezcla ya de todo eso. Y finalmente también hablar sobre la estética en la modernidad en los Andes y la identidad nacional, que son claves para la nueva arquitectura. Porque siempre se está hablando de una arquitectura con identidad, de una arquitectura que responda a lo que somos, a la idiosincrasia de los pueblos, de nuestros pueblos. Hubo una corriente que hablaba del regionalismo crítico, en donde se planteaba ya que la arquitectura debe responder a las características culturales, eh, geográficas de el lugar donde se implanta, porque eh, y se ha dado el caso en la creación de ciudades. Y si nosotros nos vamos a la Amazonía o a la costa, a la Amazonía sobre todo, vamos a ver que, por ejemplo, en Francisco de Orellana, en el Coca, en Macas, en Puyo, la arquitectura es una arquitectura de otro contexto geográfico, de una arquitectura, por ejemplo, de acá, de una ciudad como Quito o como Riobamba o como Ambato. Se llevan esos modelos en entornos donde la geografía es muy generosa, la lluvia, el sol, el clima, y llevar edificios de este tipo, pues eh, se ve en realidad la disonancia que hay y los problemas de confort también. Entonces, eh, hay que pensar en una arquitectura que responda a las condiciones geográficas, pero también y sobre todo culturales. Y esto es lo que eh, se habla de una arquitectura con identidad, también a las costumbres de las personas. Entonces, todos, en todos estos temas, eh, sin lugar a dudas, vamos a tener que conversar, vamos a tener que leer textos, vamos a tener que ver videos para ir apuntalando lo que
aquí se les va a dar de una manera quizás muy sintética, tratando de hacer este recorrido que tiene el hilo conductor de la unidad curricular 1, ver cómo desde la antigüedad se han ido cambiando, se han ido modificando, eh, se mantienen en en ciertos casos las esencias de esos principios, ha habido rupturas, las condiciones políticas, económicas, sociales influyen en estas rupturas, y en nuestro caso ver por qué estamos haciendo, por qué hemos hecho la arquitectura que tenemos, el arte que tenemos, y si tenemos conceptos propios para dar respuesta a las necesidades de la gente. Bueno, esto es lo que vamos a ver a lo largo de estos 2 meses que tenemos por delante. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud, o si mm, estuvo claro lo que tratamos de compartir. Camila, ¿está claro lo que hemos comentado sobre la unidad curricular 2? Sí, profe, está claro. Bueno, Evelyn, Sí, profe, sí está claro. ¿te parece interesante? ¿Te parece aburrido? ¿Vas a asistir con interés o vas a poner solo la foto? Pues los temas que mencionó, o sea, bueno, para mí, o sea, sí, algunos son, o sea, son de interés. Muy bien. Milena, ¿qué nos puedes decir? Estos temas que nos presentó ahora me gustan más que los de la unidad anterior, en realidad. Bueno, espero que te motives entonces y mejores tu calificación. Seguro que así será. Bueno, vamos a seguir con el tema número 1 para dejar el break al final, más bien, o quieren que hagamos un pequeño break de 10 minutos. O seguimos de largo. Al final el break. Bueno, entonces vamos a seguir. Tema 1, encubrimiento de América. Les comparto la exposición. ¿Se está viendo la diapositiva? Sí, arquitecto. Sí, Ya, bueno, en la parte superior están los temas de la unidad curricular, brevemente, y en la parte inferior el tema número 1, la invención de América, descubrimiento y encubrimiento de sus expresiones culturales. ¿Por qué decimos encubrimiento? O bueno, descubrimiento ya todo el mundo sabe, que vienen y encuentran algo que no conocían, pues es un descubrimiento. Y encubrimiento, ¿por qué? ¿Qué es encubrir? ¿Qué entendemos por encubrir? ¿Alguien me puede decir encubrir? Puede mirar en el diccionario de la Real Academia Española o si ya sabe, puede decirme qué es encubrir, encubrimiento. ¿Es ocultar una cosa impidiendo que se manifieste?
Ya, encubrimiento, ¿no es cierto? Es ocultar, invisibilizar lo que existe. Lo que ocurrió con la conquista, con la invasión de nuestros países, de nuestro continente, en realidad significó el ocultamiento de lo que aquí existía, porque primero se trató de presentarlas como culturas atrasadas, salvajes y que no tenían conocimientos y nada más alejado de la realidad. Es un encubrimiento. El encubrimiento no solo, bueno, no es que lo hacen de mala fe los conquistadores, sino que toda conquista por las armas lo que hace es imponer eh, los símbolos, los pensamientos de los conquistadores, de los invasores, eh, en el sitio donde llegan. Y para ello tienen que destruir lo que existe. Pero destruir las expresiones culturales de un pueblo es bastante difícil, muy difícil. Con la extirpación de las idolatrías que se impuso aquí para arraigar las creencias religiosas, destruir los templos, etc., se trató de imponer la nueva religiosidad, pero los símbolos sobre todo están en el inconsciente colectivo y es difícil de destruirlos. Se podrá destruir la parte material, pero la parte mental a nivel del ser humano, de la psique humana, queda en el fondo de su alma, si se quiere. Se oculta en el fondo del pensamiento, pero no desaparece. Y por eso genera traumas, genera dificultades en el desarrollo de las personas, conflictos personales, y en realidad eso es lo que pasó desde el siglo XVI aquí en América. ¿Cómo en términos sociales se sana eso? Pues conociendo los hechos, sacándolos a la luz para que se vea, sacándolos de ese pozo que está en nuestra conciencia, en el fondo, sacándoles afuera para conocer, para que deje de ser un dolor, una molestia, porque no se comprende por qué el ser humano trata de destruir y trata de imponer creencias distintas, supuestamente justificando que unas son mejores que otras. Eso genera un trauma. Y en el proceso de invisibilización, de destrucción, de imposición, hubo un encubrimiento, porque la educación que recibimos nosotros es una educación del conquistador, la historia del conquistador, del que impuso sus nuevas creencias, sus valores, sus tradiciones, sus principios, en un entorno totalmente distinto. Ese es el primer punto que tenemos que entender. No es que lo que se trajo o desde fuera, desde Europa, esté mal, no. Era o es muy pertinente a su contexto geográfico, social, cultural. Lo que se critica es que se traiga todo eso y se imponga en un contexto social, cultural, geográfico distinto. Y ahí vienen los desajustes. Y por eso hablamos de
encubrimiento de las expresiones culturales y en la educación que recibimos desde pequeños. Nos hacen ver, pues eso, o nos ocultan. Nos hacen creer que nuestros ancestros por poco andaban en taparrabo con la lanza hula, hula, hula y punto, y matándose siempre. Y eso es falso. Eso no ha sido así. Y no es así porque se demuestra ahora, en la actualidad, en los vestigios arqueológicos, en el pensamiento andino que existe, en el respeto a la naturaleza, etc. Los sobrevivientes de los pueblos y nacionalidades han logrado subsistir en condiciones extremas de explotación porque se les quitaron sus recursos, se les ha humillado y se les sigue humillando, se sigue creyendo pues que son menos que los que viven en la ciudad, que los que viven, que los que estudian, etcétera, etcétera. Y eso hay que empezar a desarraigarlo de nuestras mentes, a entender las cosas como personas de conocimiento. Para eso estamos en la universidad, para reflexionar y darnos cuenta de lo que acontece en la sociedad y explicarnos por qué se da tal o cual cosa. Bueno, ¿cuál era el mundo conocido en el siglo XV? Los europeos, o los mapamundis que vemos nosotros del siglo XV. Primero no había cartografía, había borrones de lo que era el mundo. Pero básicamente se creía que el planeta estaba configurado por los 3 continentes, Asia, África y Europa. Se creía que el mundo no era redondo, que había el mundo era como una media naranja y al final de eso pues había las antípodas, el abismo, algo que inconocible, el infierno, etcétera, etcétera. El conocimiento que se tenía era limitado, lo más conocido era la Tierra Santa y Jerusalén, por la religión judeocristiana. Por supuesto, el cristianismo nace de la religión del judaísmo. Y hay una diferenciación porque el Dios que creó el mundo, en la teología judeocristiana, se encarna en el hombre y nace el cristianismo. Y hay una ruptura entre la religión este momento en los judíos y los cristianos. Y luego en los cristianos habrá otra ruptura con los reformistas, los evangélicos, empezando con Lutero, donde criticaron la forma de cómo se llevaba la iglesia y luego el culto a las imágenes. Y hay otra ruptura en el siglo XVII. Pero bueno, no estamos estudiando eso, estamos estudiando la parte de el arte y la arquitectura, cómo el mundo era conocido en el siglo XVI, no existía en la mentalidad del europeo. El mundo desconocido, evidentemente, era las regiones culturales de Mesoamérica y Andina, de la cual nosotros somos herederos y de la cual luego surge América Latina. Entonces, para los primeros europeos que llegan, los conquistadores, mirar la magnificencia de esas construcciones, que ahora lo vemos y nos maravillan, debe haber sido impresionante. Y luego más, el fanatismo religioso, el destruir eso y luego poner encima conventos, iglesias, monasterios, pues
es una tarea colosal. Entonces, la región mesoamericana, aztecas, mayas e incas, no eran conocidos. Y ya entrando en el área andina, aquí existía una confederación de naciones que se llamaba el Tahuantinsuyo, la región de los cuatro suyos o cuatro regiones, algunos dicen las regiones de las cuatro regiones del sol. Son las cuatro regiones conforme estaba dividido el mundo, el cielo, o sea, tal como veían el cielo cuatro regiones, configuraron aquí cuatro regiones geográficas con un centro y abarcaba pues todo lo que es Sudamérica y lo que se conoce gracias a los primeros cronistas que recorrieron todo, ubican que desde el sur de Colombia hasta el norte de Chile y la Argentina actualmente, todo eso era gobernado por los incas. Ahí homologan al imperio romano, dicen aquí también hubo el imperio incaico porque encontraron caminos, encontraron acueductos, encontraron zonas productivas, encontraron equipamientos, depósitos, centros poblados, eh, arquitectura monumental, etcétera. Como igual podemos ver, ¿no es cierto? Eh, en la actualidad. Es, igual podemos ir a recorrer, igual podemos, como estudiantes de arquitectura, empezar conociendo lo que aquí existe. Primero en nuestro país, luego aquí cerca al norte, el Parque Arqueológico de San Agustín, y luego ya al sur, ir a Cajamarca, a las Huacas de la Luna, del Sol, a Caral, la ciudad más antigua del mundo, o a Chanchán, la ciudad más grande construida en tierra del mundo, y luego ir a Cusco a ver cómo están en las edificaciones en la base, las antiguas templos, tipologías construidas en técnicas de manejo de piedra impresionantes y encima las construcciones coloniales. Y luego irnos más al sur a ver Tiahuanaco, pasando por Machu Picchu. Esos son nuestros libros. Visitar los museos donde hay miles de objetos artísticos de cerámica, metalurgia, en lítica. Esos son nuestros libros. Ahí están los conocimientos que todo estudiante de arquitectura debería conocer y no estar pensando, bueno, también pensar luego en ir a visitar Roma, Grecia y tener una idea de lo que es la arquitectura. Bueno, entonces, los europeos del siglo XVI creían que los americanos, la gente que vivía aquí, primero eran unos gigantes que existían o que también eran mitad hombre y mitad animal, o que estaban cubiertos de plumas, de lanas. No lo pensaban al habitante americano como un ser humano igual que ellos. Y por eso se dio también la discusión de que si los habitantes americanos antes de la llegada de los españoles tenían alma o no, tenían conciencia o no. Comenzaron a discutir para justificar la conquista. Concluyeron que eran como niños y que había que educarles para justificar la conquista. No conocían, o los que conocieron la religión, las creencias que había aquí,
se convirtieron a eso. 40 años desde la conquista pasaron que no se imponía la religión cristiana, porque se seguían manteniendo las costumbres, y hay relatos que muchos de los frailes conquistadores se quedaron deslumbrados de esas creencias, que ahora están renaciendo con fuerza. El respeto a la naturaleza, la hermandad entre los hombres, la consideración de que todo está vivo, que todo merece respeto, desde el más animal, el insecto más insignificante, tiene el mismo derecho de tener la vida, y también la conexión cósmica del ser humano, que todo influye, que es un tejido cósmico, que somos parte de todo eso. Entonces, todos esos conceptos que ahora están nuevamente resurgiendo, son los que fueron pues invisibilizados durante casi ya 5 siglos. Bueno, antecedentes de la expansión europea. Primero hay que decir que el Papa, me parece que fue Abelardo IV, como el representante de Dios en la tierra según la religiosidad cristiana, y por tanto como el señor y dueño de todo lo que existe aquí, dividió y repartió América a los reyes de Portugal y España. Les entregó esto para el rey tal y esto para los reyes católicos, para que pregonen el cristianismo. Este es el antecedente de ya la posesión de América. Este rato, claro, podríamos decir, bueno, ¿y por qué regala cosas que no son de él? Pero claro, dice, bueno, es el representante de Dios en la tierra, pero de una creencia religiosa. Hay otras creencias religiosas tan valiosas como... Pero eso es lo que aconteció. Las condiciones que estaban en ese momento en Europa, primero el crecimiento comercial, debido a la reactivación del comercio por parte de los burgueses, o sea, en los burgos, en el cruce de caminos surgieron los burgos, y de ahí surgió la clase burguesa, los comerciantes. Y como empezó a deteriorarse el sistema social del feudalismo, en donde la gente vivía a órdenes de un señor feudal que tenía todos los derechos, la gente comenzó a huir de ahí, a concentrarse en estos cruces de caminos, en los burgos. Pues apareció la necesidad de atender las demandas de esa población y la parte comercial. Por lo tanto, era necesario conseguir nuevas rutas comerciales y nuevos productos. También en otro de los puntos importantes fue el bloqueo de las rutas hacia Oriente. Oriente se había convertido en el abastecedor de especies para la alimentación, para la vestimenta, la seda, por ejemplo, la ruta de la seda, las especies, los condimentos que venían de la India, de China, todos esos productos se
cerraron porque los turcos conquistaron Constantinopla y no permitían el paso de los comerciantes, por eso era necesario buscar nuevas rutas. Con la información que había de Marco Polo en el siglo XIII, que cuando fue a la India le dijeron que había otros continentes al otro lado, pues ya había como esa inquietud. También los avances tecnológicos en la parte de la navegación, el mejoramiento de las carabelas, los instrumentos también de navegación y sobre todo se empezó a hablar en términos cosmológicos, de que en realidad la Tierra no era el centro del mundo, no es el sistema geocéntrico, en donde se creía que la Tierra era el centro del mundo, y, y, y más bien se hablaba ya del sistema heliocéntrico, en donde se plantea que la Tierra es parte del sistema solar y gira alrededor del Sol. Ese es el cambio que hubo en términos científicos, si se quiere, entre comillas. Y esto facilitó la búsqueda de otras rutas. Entonces, bajo el impulso de portugueses y españoles, se produjo en el siglo XV un gran avance en navegación que los llevaría a descubrir nuevas rutas marítimas y comerciales. Los portugueses se fueron hacia África, exploraron toda la costa africana, llegando hasta el Cabo de la Buena Esperanza y luego a la India. Y en cambio los españoles vinieron a América haciendo una navegación, algunos dicen incluso contraria a las corrientes marítimas. Por eso que de manera escalonada primero llegan a las Islas Canarias, que está al mismo nivel de Cuba, por ejemplo, y luego ya llegan a Cuba, encuentran las corrientes ecuatoriales y luego ya años después vienen hacia la parte sur. Algunos navegando y otros también ya metiéndose por el continente. Y es así como Europa, la Europa conocida de esa época, se reparte lo que se conocía en lengua de los indios Cuna de Panamá como Abya Yala. Abya Yala, que quiere decir tierra en permanente madurez, en donde existían naciones y pueblos desde el norte hasta la Patagonia, algunos más organizados que otros, se comienzan a repartir y vemos que España, Portugal, Gran Bretaña, Francia y Holanda toman posesión de este continente y por supuesto someten a la población que encuentran aquí por el designio y del papa de esa época que les dio y les repartió a los reyes de España y Portugal. Y bueno, luego en ese tiempo pues Francia era parte del cristianismo también y ahí se puede explicar todo eso. Fuera de España y Portugal, que se reparten la mayoría del continente, sobre todo América del Sur, están las colonias francesas y holandesas que surgen, por ejemplo, por la piratería, por la búsqueda de pieles, por la introducción de nuevos
o productos para la exportación, como el azúcar, el algodón, el cacao, el café, o también por el establecimiento de colonias que les permitía, pues, puntos de navegación para la conquista del continente hacia adentro del continente y el sometimiento de las poblaciones de las naciones aborígenes, principalmente en Centro y Norteamérica. Por eso que se ubican, si vemos a Francia y Holanda, se ubican los franceses y holandeses en la Guyana francesa holandesa que está en la frontera con Venezuela y Brasil, pero básicamente en Centroamérica y en Norteamérica. Empiezan ahí. Y la gran mayoría del continente, en cambio, está a manos de los portugueses y los españoles. Las colonias inglesas, por ejemplo, Juan Caboto, en 1497 exploró la costa noreste de Norteamérica, pero la colonización empezó 100 años más tarde. Los motivos fueron guerras con otros países, conflictos religiosos internos y escasez de comida. El proceso de colonizador estuvo a cargo de compañías comerciales y obtuvieron las tierras de la costa atlántica de Estados Unidos 13 colonias, que luego darán origen a los estados americanos y que luego, a través de la compra de todo el sur, o mejor dicho, el norte de México, que pasó a ser parte de los Estados Unidos, se convierte en los Estados Unidos hacia 1760 y algo. Así surgió este país que ahora pues domina el mundo y que no tiene más de 350 años de existencia y cuya historia es bastante reciente en base a la apropiación de los territorios nativos. Por eso cuando se habla de migrantes, los mexicanos se han inventado una canción que dice, bueno, a ver cuál mismo son los migrantes aquí. Los migrantes son los escoceses, los ingleses, los suecos, los italianos que han venido a sentarse aquí. Los mexicanos han estado toda la vida aquí mismo. No pueden ser extranjeros en su propia tierra. Recientemente el presidente de México sacaron un video donde había hecho alusión a esto y un conjunto musical canta claramente esta realidad. Aquí están las colonias inglesas que se van apropiando ya de todo el territorio. Y luego también, en base a los tratados que hacen y respetaron con todas las naciones aborígenes americanas, los navajos, los apaches, todos los que aparecen como los malos de la película, en realidad y respetaron los tratados y se apropiaron de todo el territorio y por eso surgió la unión de estados americanos, que ahora se proclama pues como la América propia, ¿no? Entonces, aquí está una breve síntesis de esos estados y que forman parte de la América del Norte, como que está desgajada de toda ese gran continente en donde hubieron naciones que compartían también
muchos de los principios que los aztecas, mayas, incas y todas las otras naciones, porque son cientos de naciones que habitaron este continente. Bueno, ya más específicamente a lo que es América Latina, la colonización portuguesa se centró en la parte del Océano Atlántico, en lo que ahora se conoce como Brasil. Y fue motivada por la merma de las ganancias en el comercio con Oriente y las ventas del árbol de Brasil. Empezaron a llegar los portugueses y hasta ahora mismo siguen con la deforestación de la Amazonía y la destrucción de todo lo que es la foresta amazónica en búsqueda de no solamente de la madera, sino de minerales, oro, plata, etcétera. Y la parte del Océano Pacífico, que también se atribuye su descubrimiento a un español, a Vasco Núñez de Balboa, me parece, que está toda la costa del Pacífico, pues, dominada por el mundo hispano o la cultura española. Bueno, ¿qué podemos decir sobre los reinos que vinieron acá y que dieron origen a la nación española? Primero en la península ibérica, si vemos en el mapa de Europa, vamos a encontrar que una parte está el reino de Portugal hacia el Atlántico y otra parte más extensa. En el siglo XIV existían la corona de Castilla, la corona de Aragón, donde tenía cada uno un monarca, y el reino de Navarra más el reino nazarí de Granada. El reino nazarí de Granada es más ligado a la cultura árabe. En el finales del siglo XV, ocurre una alianza entre la corona de Castilla y Aragón, se casa la reina de Castilla con el rey de Aragón, Isabel la Católica con Fernando, se casan y conforman la pareja de los reyes católicos, unificando estos reinos en la península ibérica. Lo que ellos empiezan es conquistando el reino nazarí de Granada, sometiendo, expulsando a los judíos y a los moros, lo que es actualmente Granada, Sevilla, toda la comunidad andaluza, todo lo que da hacia el Mediterráneo, conquistan, someten y la incorporan a lo que ya luego se configuraría la futura España. Hispania, que era el nombre que los romanos le dieron, Hispania, y que luego adopta pues ya en castellano el nombre de España. Y también hacen un tratado con el reino de Navarra y se configura lo que es el imperio español en esa época, siglo XV, XVI. El apoyo de los reyes católicos a Cristóbal Colón hace que Colón organice sus viajes y llegue primero al Caribe, a la parte de Cuba, a las islas que están en el Caribe, y de ahí pasan a México, conquistando, apropiándose de todo lo que es o era parte de los
las culturas aztecas, mayas, toltecas, y configurarían el virreinato de la Nueva España. El virreinato era una especie de sede del rey en otro territorio y por eso adopta el nombre de virreinato, poniendo los gobernantes, apropiándose el territorio y poniendo las leyes de dominio para usufructo de la monarquía española. Y en el caso de las culturas existentes en Sudamérica, se configuran el virreinato de la Nueva Granada, todo lo que es Venezuela, Colombia, básicamente, el virreinato del Perú, los países actuales de Ecuador, Perú, Bolivia, y luego el virreinato del Río de la Plata, donde está Argentina, parte de lo que es ahora Chile, Bolivia, Uruguay, etc. Entonces, estas son las configuraciones que se dan a partir de el siglo XVI con el descubrimiento por parte de los europeos de este continente. Descubrimiento y posesión, invasión de los territorios. Y empieza el encubrimiento entonces de Abya Yala. Primero, es importante que reflexionemos sobre este cuadro, esta pintura, que de alguna manera nos ha sido impuesta en el imaginario como lo que fue la conquista. ¿Qué distinguimos aquí en este cuadro? ¿Qué se puede distinguir? ¿O qué les llama más la curiosidad? Repito, ¿qué se distingue en este cuadro? Creo que se podría ver que, digamos, los indígenas americanos están como que en una pose de subyugación ante los españoles cuando llegaron. Sí, este es una primera impacto, ¿no? El presentar a los nativos americanos como desde el inicio en, como sumisos, ¿no? Como que de buenas a primeras se ponen de rodillas frente a gente que viene de fuera, o sea, como tú bien has dicho, ¿no? Un estado de sumisión. ¿Esto sería así o no sería así? ¿O es una invención? Bueno, ¿qué más se ve en el cuadro? Profe, también se vería ahí, como vemos ahí, una cruz. Se podría decir que es cuando los españoles trajeron la religión acá a América. Ya, claro, se trae un símbolo, ¿no? La cruz. La cruz como algo y además muy grande, ¿no? Imponente la cruz, o sea, como que se viene a imponer una forma de religiosidad. Pero ¿qué más se ve? Por ahí hay una espada, por acá hay unas lanzas, pero básicamente este cuadro aparentemente artístico
lo que hace crear, lo que crea en nuestro imaginario es que hay unos personajes sobrios que llegan bien vestidos, con sus galas, con sus cosas, y hay unos personajes semidesnudos en estado de sumisión y dando como regalos y tributos. Claro, es una creación ideológica de lo que significó la conquista. ¿Por qué no era al revés? Si yo vengo a visitar un sitio, ¿por qué no más bien yo llevo regalos, trato de, o sea, el artista podría haber hecho a la inversa, o no, o por qué no de una manera igual, representar a los personajes igual sobriamente, conociéndose como debería ser, en una lógica de una actitud, si se quiere, no vamos a decir educada, sino de costumbres de las personas. Entonces, estas imágenes y muchas más son las que han ido llenando nuestro imaginario de lo que somos aquí en América, o existió aquí, o ha existido aquí. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es el fundamento de todo esto? Es que las capitulaciones de Santa Fe que se le otorgó a Colón, es que a él se le dio el título. El Papa regala a América entera, el continente, a dos reyes. Y estos reyes hacen capitulaciones para que los que vengan aquí se apropien a nombre de él de todo el territorio, de todas las riquezas. Esto pasó con Colón y pasó con los conquistadores, con Pizarro, con Cortés, con Almagro, etcétera. Porque en representación de la corona tomaban posesión del territorio y para eso tenían que fundar una ciudad y llamar a un escribano y tomar posesión de todo ello, incluidas las personas que existían ahí. Este fue el derecho que se atribuyó la corona española para conquistar, para apropiarse de América. Y de ahí luego nacieron los cabildos que gobernaban las ciudades, formados por los propios conquistadores que empezaron a repartir las tierras existentes aquí a los propios conquistadores, y ahí se formaron las haciendas, las encomiendas. Esta es la historia de la posesión. Y a los que les tocaba, en donde había construcciones, pues o las derrocaban para hacer también sus casas, y si eran de los religiosos, las desbarataban para hacer los conventos, las iglesias. ¿Cuál fue el impacto de la conquista? Por un lado, se podría decir lo positivo, se generaron cambios en los conocimientos geográficos. La geografía tuvo que agregar a los mapas del continente americano. La botánica y la zoología se enriquecieron con la flora y la fauna encontrada en el Nuevo Mundo. Se acabó con la idea de la existencia de los tres continentes asociada a la concepción cristiana de la Santísima Trinidad, en términos de conocimiento para la humanidad. Pero en cuanto a los pueblos que sufrieron este impacto, sin duda, la disminución de la población aborigen fue el fenómeno más trágico de la conquista. Se dice que de 70 millones de personas quedaron 12 millones de personas. Otros hablan de menos, pero el impacto de la matanza que se da, la explotación de la mano de obra en los trabajos para la explotación de las riquezas, las enfermedades nuevas que aparecieron, hay historiadores que hablan sin duda, de este gran impacto demográfico. No vamos a caer en números, pero sí fue algo
terrible para la población nativa. La destrucción de sus pueblos, de sus familias, etcétera. Esta disminución se dio por medio de las guerras, la ruptura de sus tradiciones y enfermedades traídas por los europeos. Luego la esclavitud y el sometimiento a, a, a fuerza, a fuerza de la cruz y de la espada, porque en esto tuvieron mucho que ver los religiosos para el sometimiento de la población nativa, sustituyendo, imponiendo nuevas creencias religiosas a las que existían aquí. En algunos casos tratando de homologar la misma divinidad pagana con la cristiana para poder ganar adeptos. Y luego cambiando los nombres. Por eso tenemos que todas las ciudades tienen nombres de santos, ¿no? San Francisco de Quito, Santana de los Ríos de Cuenca, Santiago de Guayaquil, San Pablo de Manta, San Vicente de La Tacunga, San Miguel de Ibarra. Todas las ciudades comienzan a adoptar nombres de los santos, se cambian los nombres propios, igual como acontece con las personas. Comienzan a tener los nombres nativos y llaman el cacique Felipillo, el cacique Santiago, les comienzan a dar nombres arbitrariamente. Entonces, la espada y la cruz marchaban juntas en la conquista y en el despojo colonial. Hay un cronista de raigambre indígena que se llama Felipe Guamán Poma de Ayala, para los curiosos e interesados, que en el finales del siglo XVI, desde 1580 hasta 1610, recorre todo lo que fue el antiguo Tahuantinsuyo y va constatando qué es lo que ha pasado. Y le hace como un reclamo al rey de España y denomina a sus escritos la crónica del buen gobierno. Y de una manera irónica le dice a través de dibujos, es un escrito de alrededor de 1200 páginas que se encontró en el siglo pasado, en 1933, en una biblioteca en Europa, en Gotemburgo, me parece. Y ahí se vio cómo en estos dibujos, hechos en esa época por un indígena propio de aquí, cómo se sucedió la conquista. Entonces hay dibujos donde se ve la captura, la matanza de Atahualpa, el sometimiento de los gobernantes, la quema de personas metiéndoles en edificaciones, el martirio a los negros, el castigo que se da a los jóvenes, a mujeres, las afrentas. ¿Cómo se dio todo esto? Se puede decir en el primer siglo de la conquista. Luego sería peor en el siglo XVII con la aparición de la Inquisición, el Tribunal de la Inquisición, que comenzó a perseguir a todos los que tenían otros conceptos, otros principios, a los que ponían en tela de juicio el misterio de la Santísima Trinidad, pues eran sometidos, declarados infieles y castigados a él, a su familia, o incluso quemados, ahorcados, etc.
¿Y cómo se estructuró la sociedad colonial? Aquí tenemos una pirámide de cómo funcionaba la sociedad colonial. En la base estaban los negros y los mulatos, luego estaban los indios, que eran los que trabajaban, los que alimentaban a los otros, los criollos y mestizos, los criollos nacidos de peninsulares aquí en este continente y los mestizos ya de la mezcla de peninsulares con los nativos, bien sean hombres o mujeres. Y encima de eso estaban los españoles, no solo las autoridades, sino los que pasaron a ser dueños de la tierra, los encomenderos, los futuros hacendados. Y aquí tenemos una imagen incluso de la vestimenta, como cada uno se iba ya distinguiendo en esa sociedad colonial que seguirá en la República e que incluso con ciertos cambios se mantiene hasta la actualidad. Para finalizar, rápidamente explicar la composición sociológica de la población. En los años 70, 80 del siglo pasado, en las universidades se enseñaba el materialismo histórico y dialéctico, basado en las teorías de Marx. Marx, un filósofo alemán, viendo la realidad de la industrialización y la aparición de una gran cantidad de obreros que vivían en condiciones miserables y de los dueños de los medios de producción, esa desigualdad social, planteaba que debe haber una revolución de los proletarios, de los obreros, les llama proletarios, contra los burgueses para que haya una sociedad más justa. Estoy sintetizando al máximo esta teoría marxista, pero trata de que haya una igualdad en la sociedad. Esa interpretación se trajo acá y igual se comenzó a implantar de que debe haber una lucha social de los obreros con los propietarios, los burgueses, si se quiere. Pero la realidad era que aquí no hubo un proceso de industrialización. Y claro, hubo intentos de implementar todo eso, pero desgraciadamente fueron abortados y castigados. En los años 80 y un poquito antes surge un pensador brasileño, Darcy Ribeiro, un sociólogo, que él, en base al conocimiento de lo que las poblaciones que viven en América, plantea que en realidad aquí en lo que es la América Latina, existen 4 clases de pueblos: los pueblos testimonio, los pueblos nuevos, los pueblos trasplantados y los pueblos emergentes. Dice que los pueblos testimonio son aquellos que mantienen con vigor las costumbres de las culturas originarias y que en un país determinado, si bien existen estas 4 clases de pueblos, lo que le da una característica a ese pueblo es la predominancia de los pueblos, bien sean testimonio, nuevo, trasplantado o emergente. Entonces, habla de los pueblos nuevos a los que son la mezcla de europeos, africanos y americanos, y que ha dado origen incluso a un nuevo fenotipo de población y a unas nuevas expresiones culturales en la música, la danza, etc. Esos serían los pueblos nuevos. La fusión
de esas culturas que dan lugar a una nueva cultura. Y habla de países también que predominan estos pueblos nuevos. Luego habla de los pueblos trasplantados, que son aquellos en donde los pueblos que han venido, los migrantes, repiten sus mismas costumbres, sus mismas tradiciones de su lugar de origen. O sea, vienen y no se mezclan, sino que hacen, repiten todo lo que hacían en sus países. Y dice que hay países donde hay la predominancia de esos pueblos trasplantados. Y luego los pueblos emergentes habla de que a pesar de haber estado 4 o 5, no a pesar, sino escaparon de la colonización europea durante 4 siglos y estos últimos 60 o 80 años fueron incorporados compulsivamente a la cultura occidental. Y son pueblos que, debido a la riqueza que poseen, sobre todo el petróleo, los minerales, han sido, se les ha impuesto la cultura occidental. Entonces son los pueblos emergentes. En cada uno de los países de América Latina existen estas 4 clases de pueblos, pero lo que le da singularidad a ese país es la preeminencia de uno de ellos. O sea, y nosotros podemos hacer, y este es el primer ejercicio que vamos a hacer en el caso del Ecuador, analizar en las provincias del Ecuador cuál es lo predominante, qué pueblo es predominante en las provincias del Ecuador, en las 24 provincias del Ecuador. Aquí está el mapa de estas 4 clases de pueblos. Pregunto, ¿en qué países predominan los pueblos testimonio? Emily, ¿estás por ahí? ¿Me puedes decir? ¿Sí me puede repetir la pregunta, por favor? ¿En qué países predominan los pueblos testimonio? En España, según veo en el mapa. Se ve que no estás atendiendo absolutamente nada. David, ¿en qué países predominan los pueblos testimonio en América Latina? Juan Esteban, ¿estás por ahí? Sí, buenas noches. ¿Cómo estás? Dime. Por lo que ¿Cuál? veo, zonas azules empezaría por México, partes de Centroamérica como Salvador, Honduras, Guatemala, en partes de Sudamérica como Ecuador, Colombia, Venezuela y Chile, y otras más. Muy bien, muchas gracias. Entonces, son los países donde actualmente se expresan con vigor las culturas originarias. El caso del Ecuador, por ejemplo, ¿quiénes son los que salen a reclamar este momento aquí y lo que sucede y lo que se quiere hacer? ¿Cuáles son? ¿Quiénes salieron últimamente a reclamar por el costo de la vida, de la gasolina, etcétera? El pueblo indígena, profe, en sí como que los otavalos,
los Shuars, todos esos pueblos como que Claro. nativos de aquí. Claro, los pueblos originarios son los que en este momento aquí en el Ecuador son actores políticos que alzan la voz frente a todas estas imposiciones a nombre de generar riqueza, de generar trabajo, no sé qué, cuando eso está beneficiando a un grupo social. Y si nosotros vemos en la costa, en la sierra, en la Amazonía, la alimentación que tenemos, pues proviene de productos que han sido desde hace siglos cultivados por las culturas nuestras. ¿Quién no ha comido un café con humitas? Unos tamales, el mote, o el plátano, la yuca en la costa, cómo desayunamos, etcétera. Entonces, esto es. ¿Cuáles serían los pueblos nuevos? María Daniela, ¿estás por ahí? Flor Lisset, pueblos nuevos. Sí, bueno, viéndolo en el mapa, vendría siendo como que una parte de Brasil. Brasil, correcto. Ajá. Y no sé si también arriba se mezclan con los pueblos. Cuba, Venezuela, incluso la forma, ahora tenemos muchos venezolanos, ¿no? Y vemos claramente el venezolano se lo distingue a leguas, igual al brasileño. Igual ahí se inventó la salsa, la cumbia, el son, o sea, tenemos eso, ¿no? Pueblos que son la mezcla de los de africanos, europeos y americanos que dieron origen a eso. Y pueblos trasplantados. María Fernanda, ¿estás por ahí? Sí, profe. Es decir, de los pueblos trasplantados. Está Alaska, Canadá, Estados Unidos. Claro, son pueblos, y acá al sur, ¿cuáles? Está Chile, Al lado de Chile, los campeones mundiales. Argentina, ¿no? Sobre todo Buenos Aires, es casi la misma, los apellidos, ¿no? De los inmigrantes, sobre todo en el siglo XIX, que vinieron muchísimos, han configurado este país. Y los pueblos emergentes son los de la Amazonía, los que están en el caso nuestro, por ejemplo, los Shuar, los Achuar, que han sido estos últimos años incorporados a la civilización occidental. Entonces, primer ejercicio, identificar en el caso de las provincias del Ecuador, cuáles son los pueblos predominantes. Sabiendo que en el Ecuador hay las 4 clases de pueblos, no es que no existen pueblos nuevos, ni trasplantados, ni emergentes, sino que uno predomina. Y para finalizar, ¿quién reconoce este cuadro y de quién es? Conjunto Guayasamín. Guayasamín, ¿no es cierto? Guayasamín. Y esto ya es como el origen de otra estética, ¿no? Bueno, hasta aquí hemos llegado. Quisimos hacer un pequeño descanso. Creo que no nos ha dado el tiempo, o lo siento, pero espero que les haya interesado, o al menos eh, causado
alguna preocupación y sobre todo inquietud para seguir investigando. Muchas gracias, que pasen bien y cuídense. Nos vemos el día jueves. Hasta luego. Gracias. Adiós. Hasta luego. Hasta el día Hasta luego, Arqui.